ahí en esa expresión cuando dice todo aquel que ama es nacido de Dios, la frase es idéntica a la que recién veíamos, el amor es de Dios, y ahora dice él es nacido de Dios, o sea, fuera de Dios, a partir de Dios, Dios como fuente. Entonces, es nacido de Dios, lo que está mostrando es este nacimiento sobrenatural en donde por acción divina y no por iniciativa humana, una persona va a nacer con el ADN de Dios para tener las características morales de Dios, que va a poder amar como Dios. Y esta expresión es nacido se refiere a un evento que pasó en el pasado. En español vos tenés es nacido. Se podría haber traducido diciendo ha nacido de Dios. Pero el traductor tomó una buena decisión al poner ese es nacido y no el ha nacido, porque el es nacido nos hace pensar en el efecto presente que ese nacimiento pasado tiene en la vida del creyente. O sea, no solamente ha nacido, no es que él nació, pero ahora no tiene nada de parecido a Dios, sino que es nacido de Dios. O sea, él ha nacido y ese nacimiento que pasó en el pasado está afectando el presente. Él está reflejando a Dios. Él está mostrando el amor de Dios. Y esto lo tomó el traductor del tiempo del verbo. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios. Y algo más, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y acá cambia el tiempo del verbo y ya no está usando el que muestra la acción puntual, sino que está hablando de algo presente. Él conoce constantemente a Dios. Y acá el autor está hablando de esta relación que se evidencia. Esta persona que está amando, vos sabés que tiene una relación íntima con Dios. Porque el amor que le está mostrando no puede venir de otra fuente. El amor es de Dios, es a partir de Dios. Entonces esta persona no solamente nació de Dios, sino que conoce a Dios. La palabra conoce en el Nuevo Testamento que se usa acá, no se refiere a un conocimiento intelectual, no es que esta persona sabe de Dios. Conoce tiene que ver con un conocimiento experimental. Esta persona conoce como un amigo conoce a otro amigo. Se relaciona con Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que amar? Tenemos que amar porque, nosotros estamos profesando a Cristo, ¿no? Estamos diciendo que hemos nacido de Dios. Y esta es la realidad. Dios es una fuente inagotable de amor. Y todos los que conocen a Dios pueden expresar ese amor que ven en Dios, que recibieron de Dios. Extiende esto un poquito más en el versículo 8 con otro argumento. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y va a decir algo similar. Recién dijo que el que ama es porque conoce a Dios y ahora al revés te lo dice. El que no ama no ha conocido a Dios. Y esta expresión no ha conocido está mostrando él nunca lo conoció. No es que lo conoció en un momento pasado y ahora ya no lo conoce, sino que no lo conoce, sin relación a tiempo. El punto es el hecho, él no conoce a Dios. Y esto es una expresión muy contundente. Porque hoy suena bastante ofensivo que alguien le diga a otro, mirá, tenés que ver si sos salvo o no. Pero Juan está siendo muy categórico y está diciendo, una persona que no está mostrando esta clase de amor, en donde de manera incondicional está entregándose y sacrificándose por otros, el veredicto es final. Él nunca ha conocido a Dios. Este no conoce tiene este sentido ni antes ni ahora. No le conoció antes ni le conoce aún. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Porque Dios es amor.
estas palabritas son muy ricas, ¿no? Son conocidas. Es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Lo ves en stickers, ¿no es cierto? Por ahí. Dios es amor. Pero sacado del contexto, no tiene todo el peso que esta expresión significa. ¿Qué significa Dios es amor? Bueno, Dios es amor. Fíjate, no está diciendo que Dios es amoroso. No está diciendo que Dios ama. Está hablando de lo que Dios es en esencia. No es una actividad de Dios, sino que es la naturaleza de Dios. Muy poquitas veces en la Biblia se usa esta construcción donde se iguala a Dios con algo. La palabrita es, en gramática, funciona como el igual en matemática. En matemática, viste que te dijeron a vos ponés un igual, lo que hay de este lado es intercambiable con lo que hay del otro lado, porque ese igual los pone al mismo nivel. En gramática pone ese igual ahí. Pero hay algo importante en esta expresión que hay que resaltar. Es un detalle gramatical, pero, déjeme decirlo, en griego, la palabrita Dios tiene un artículo definido y la palabrita amor no tiene artículo definido. Esto hace una distinción entre el sustantivo amor y el sustantivo Dios. En un sentido está la palabrita igual ahí, pero no podés hacer un intercambio directo. No podés decir el amor es Dios. No se puede decir el amor es Dios. Como regla, el sustantivo que tiene el artículo es el que toma la posición del sujeto del verbo. Y el que no tiene el artículo es el predicado nominativo. Entonces, no es verdad que el amor es Dios. Mucha gente vive de esta manera. Lo importante es amar. Sea como sea, ¿no es cierto? Esto es lo importante. Si ellos se aman, entonces está bien. ¿Cómo vas a evitar esa relación? Ellos se aman y hacen del amor Dios. El amor no es Dios. Dios es amor. Esta es la fórmula correcta y la única forma de entenderlo. Pero ¿qué significa que Dios es amor? Dios es amor en su esencia. Quiere decir que no hay ningún aspecto de lo que Dios es que no esté impregnado de amor. Porque el amor no está reducido a un sector, sino que es parte de la esencia. Hay tres expresiones que tenemos en el Nuevo Testamento que se parecen a esta. Dios es algo. Juan usó una en 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, se dice ahí. Dios es luz. Hay otro también en Juan 4:24, donde Jesús dice, Dios es espíritu. Dios es luz, Dios es espíritu. Estos dos que aparecen ahí describen la naturaleza de Dios en relación a su esencia. Dios es luz en forma esencial. Esta expresión, Dios es amor, describe la naturaleza de Dios en relación a su moral. Es un atributo de Dios, pero que pertenece a otra categoría. ¿Sí? Es la moral de Dios. Y entonces podríamos usar esta palabrita, amor, es la palabra que tenemos en el Nuevo Testamento para describir en forma global la moral de Dios. Es el amor. Claro, el amor tal como Dios lo define, no el amor como el mundo lo define. Cuando decimos Dios es amor, gente piensa, bueno, Dios es amor, entonces Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque Dios es amor. Pero eso es una distorsión de lo que amor es. Dios define lo que es amor. Y en el amor de Dios está también mandar a personas al infierno por su rebeldía. Entonces, Él es la definición de amor. Pero el amor impregna todo lo que Dios es. Dios es amor. Entonces, fíjate la incongruencia de un nacido de Dios que no ame. ¿Es esto posible? Y este es el primer argumento de Juan. ¿Por qué debemos amar? Debemos amar porque Dios es amor y Él es la fuente de todo amor.
Segundo lugar, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? Debemos amarnos mutuamente porque Dios nos dio ejemplo reconciliándonos por amor. Dios nos dio ejemplo reconciliándonos por amor. Mira, Dios no solamente nos hizo capaces de amar cuando nacimos de nuevo y nos dio esta nueva naturaleza. No solo Él nos hizo capaces de amar, sino que algo más. Nos dio un ejemplo de cómo amar. Y Él dice, así es como tienen que amar. Y eso es lo que viene ahora. Viene este ejemplo. Debemos amar porque Dios ama y Él ama de esta manera. Y mirá cómo dice el próximo versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El amor de Dios no quedó solamente en pensamientos, intenciones, deseos o planes. Se mostró. La palabrita ahí que se usa para mostrar tiene que ver con hacerse visible, manifestarse, reconocerse, ¿no? Dejarse ver. El amor de Dios se manifestó, fue algo práctico, fue una acción. ¿Y cuál fue la acción? Bueno, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el amor. El amor es la cruz, no es una explicación, es un hecho, es un acto. Eso es amor. Esa es la definición de Dios de qué es amar. Entonces Juan va a decir que lo que nos motiva a amar es el amor que Dios mostró. Y no solamente el amor que Dios mostró, agrega algo más, el amor de Dios para con nosotros. Este nosotros, Juan lo está usando para hablar de los creyentes. Nosotros sabemos, hay otros pasajes donde Juan habla del amor de Dios por todos los hombres. En Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. Pero acá, cuando Juan está hablando del amor por nosotros, él está haciendo ese amor como algo particular. No es un amor general, genérico. Es un amor específico. Es el amor de los salvos. Es el amor del pueblo de Dios. De Dios por el pueblo de Dios. Entonces, vos tenés que sentir en tu alma, en tu ser, el peso de ese amor que Dios tuvo por vos. No es suficiente que vos pienses, Dios amó al mundo. Vos tenés que pensar, Dios amó a su pueblo, del cual yo soy parte. Por nosotros, Él mostró su amor. ¿Y en qué se mostró? ¿En qué forma concreta? En que Dios envió al Hijo. Esta es la acción. Esta palabrita enviar tiene la connotación de enviar con una misión. Es como un mensajero que tiene un propósito. Esto es lo que Dios hizo con su Hijo. Lo tomó, ¿no es cierto? Le dio las instrucciones y lo mandó a cumplir con esa misión. Él envió a su Hijo. Entonces podríamos tomar esa primera expresión. Él envió al Hijo. En este acto vos ves el amor. Para que vos entiendas la profundidad de este acto, te la describe un poquito más a esa situación. No es solamente Dios envió al Hijo, es Dios envió a su Hijo, o podríamos decir a su propio Hijo. Y agrega algo más, envió a su propio Hijo, al unigénito. Y acá Juan usa una forma muy común que es característica de Juan, que es que él agrega adjetivos, descripciones a los sustantivos con esta misma construcción para ampliar ese sustantivo. Entonces, Dios envió a su Hijo, al Hijo, es a su Hijo unigénito. Es como que te está ampliando esta idea para que entiendas la magnitud de ese amor. La palabra unigénito ahí señala a Cristo como Hijo de Dios en una forma única y distinta a la que nosotros usamos esa palabra cuando decimos que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque fuimos adoptados por Dios. Pero unigénito señala los genes de Cristo.
Cristo es hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios hijo. Nosotros somos hijos de Dios porque somos adoptados en la familia, pero Jesús es Dios hijo. Esto es un misterio, algo que traspasa las barreras de nuestra mente. No podemos entender cómo funciona la Trinidad, pero sí es algo que hay claro. Cristo, que sea hijo de Dios y el unigénito de Dios, no quiere decir que Él nació en algún momento pasado y que Dios lo formó a Cristo, como dicen los testigos de Jehová. Unigénito no está hablando del origen de Cristo, pero sí está hablando de que la vida de Cristo procede de la del Padre eternamente. O sea, los dos tienen los mismos atributos, entre ellos la eternidad, la atemporalidad. El Hijo es eterno, nunca tuvo un comienzo, pero eternamente Él procede del Padre. El Padre es el origen y el Hijo es de quien se deriva, quien deriva la vida del Padre. Esta es la procedencia del Hijo del Padre. Él es el unigénito del Padre. Y acá está resaltándolo. A Él fue. A nada menos que a Dios Hijo. Es que el Padre dio por vos. Este es el amor. Usa la expresión, envió a su Hijo al mundo. Y por mundo vos tenés que hacer un recorrido ahí en Juan, cómo usa la palabra mundo. Pero el mundo es ese cosmos, esa humanidad perdida, rebelde. A ese lugar Dios lo envió. Con todo lo que el mundo implica, ¿no? ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Este es el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Él vino al mundo no para algún propósito personal o algún beneficio personal. Porque Dios está completo. Él no necesita gente que lo adore. Él no necesita amigos con quien charlar. Él convive entre sí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una relación de amor perfecta que no necesita de nada. Entonces, ¿por qué el Padre envía al Hijo al mundo? Y esta es la única explicación. Él lo envía para que vivamos por Él. Para que vivamos. ¿Vos entendés? Esta expresión para que vivamos da a entender que nosotros estábamos muertos, en ese estado desesperado, sin ninguna esperanza. Y ese es el amor del Padre, que Él lo envió para que vivamos. Él tenía a nosotros en mente. Y la última expresión, por Él, es de nuevo una frase preposicional que muestra que Jesús es el agente intermediario. O sea, la vida la disfrutamos nosotros a través de Cristo. No hay vida fuera de Cristo, no hay ningún otro camino. La vida, la única esperanza, es Cristo mismo, es su obra. Muchos textos que señalan esto, tal vez 1 Juan 5:11, dice así, les leo, mira, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para que vivamos a través de Él. Él como el intermediario para poder tener esa vida que el Padre nos estaba queriendo favorecer con ese real. Entonces, mirá el versículo 10, lo que Juan reflexiona sobre esto. Este es el amor que vos tenés que tomar como ejemplo. Este es el amor que te tiene que guiar a poder vos amar a otros. Entonces Juan te hace una aclaración más. Y mira esta aclaración. En esto consiste el amor. Con lo que vos ves que Dios hizo, te das cuenta de esto. ¿En qué consiste el amor? El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Fíjate que de nuevo Juan se incluye acá y él está mostrando que este amor no arrancó y en ningún momento tuvo en cuenta el amor nuestro hacia Dios. Porque lo que Juan está diciendo es que
al Dios amarnos a nosotros, no había nada de amor nuestro hacia Él. Pero el amor en realidad consiste en que Él nos ama a nosotros. No en una relación de ida y vuelta, sino una entrega incondicional, una entrega absoluta y sacrificial. Entonces podríamos aún pensar un detalle más. ¿Qué es amor? Bueno, tenés que ver este cuadro. Dios es digno de todo amor. Él es glorioso, Él es precioso, Él merece ser amado, pero no hay nada de amor hacia Él. Por el otro lado, nosotros somos indignos de ser amados. No hay nada en nosotros que atraiga la atención de Dios para que Dios diga, mirá qué lindos que son, qué buenos que son, qué valiosos que son. Nada amable en nosotros, nada digno de ser amado. Pero aunque no hay nada digno de ser amado, Dios nos da todo su amor a nosotros. El que merece todo su amor no recibe nada, y el que no merece nada recibe todo. En esto consiste el amor. Esto es amar. Ese es nuestro ejemplo y esa es nuestra motivación. Esa es la razón por la cual nosotros vamos a amar. Esto es lo que está justificando. Entonces, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por si ese cuadro todavía no fuera a ser suficiente, trae esta palabrita propiciación. ¿Y qué es propiciación? Propiciación, ¿se acuerdan que tiene que ver con la ira de Dios? Dios está irado con el impío y está a punto de destruirlo. Pero para que el impío no sea destruido, lo que hace falta es propiciar la ira de Dios. ¿Qué es propiciar? Tiene que satisfacer su ira. Y Cristo entonces es el sustituto que recibe toda la ira de Dios, para que entonces nosotros podamos ser librados de esa ira. El cuadro del Antiguo Testamento del propiciatorio es muy gráfico, ¿no? Es el día de la expiación, cuando Israel estaba toda reunida fuera del templo y el sumo sacerdote sacrificaba un animal, tomaba la sangre, entraba hasta el lugar santísimo una vez al año, estaba el arca del pacto, sobre el arca estaba la Shekinah, una luz de la gloria de Dios. Adentro del arca estaban los 10 mandamientos, la tabla de la ley, las tablas de la ley. Y entonces él venía y echaba la sangre en la tapa del arca. Y la imagen es que Dios, que ve la ley y ve el pueblo que rompió la ley, ahora ve la sangre de ese animal inocente que murió y entonces su ira es propiciada. Y por eso ese lugar se llamaba el propiciatorio. Ahí es donde se logra la propiciación. Eso era solo un cuadro, un símbolo de la propiciación real. ¿Quién es la propiciación real? Es Cristo. Cristo fue enviado al mundo, no solo como un mensajero, fue enviado como propiciación. Fue enviado para morir por el bien de los pecadores que no le amaban. Eso es el amor. En esto consiste el amor. Y entonces Juan ahora, después que cerró esta idea, va a hacer esta exhortación del segundo punto en el versículo 11, cuando dice amados. Fíjate, yo te había dicho que la palabrita amados gana otro valor en este contexto. O sea, amados. Ustedes han sido amados. Son amados. Han entendido el amor de Dios. Amados. Si Dios nos ha amado así. Y esta es la gran motivación ahora. Si Dios nos ha amado así. Sí Dios no está poniendo en duda que Dios nos haya amado así. No es una condición, sino que es una concesión, es un hecho. Ya que Dios nos ha amado así, es lo que se está diciendo. Ya que Dios nos ha amado así, ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y esa expresión así incluye todo este cuadro que te acabo de describir. Incluye nuestra falta de amor, su amor completo, nuestra pobreza, su riqueza, su entrega incondicional, su sacrificio completo. Así Dios nos amó. Ya que Dios nos amó así, ahora estamos en deuda. Es una deuda, así lo tenés que pensar.
no es algo extra que estás haciendo, es lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? Debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Dios ha determinado que sus hijos que recibieron el beneficio de la salvación también reciban el amor de otros hermanos. Y entonces, la transacción es así. El amor que Dios nos dio a nosotros, ahora Dios determina que se exprese al hermano. Y vos tenés una deuda eterna con Dios. Una deuda que nunca vas a poder pagar. ¿Cómo podrías pagar tanto amor? Es imposible. Entonces tenés que verte en una deuda constante, completa. Dar tu vida entera no sería un sacrificio demasiado grande, porque vos le debés a Dios amar a tus hermanos. Y este es el concepto, la palabra acá debemos tiene el sentido de deuda. Entonces, Dios nos dio la capacidad de amar y también el ejemplo de cómo amar. Si hemos conocido a Dios, entonces no podemos volver a una vida de egoísmo. Hay Efesios 5, 1 y 2 también nos hablan de este mismo concepto. Efesios 5, 1 y 2 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Dentro de esa vida de imitación, el amor está puesto en primer lugar. De esto se trata, de imitar a Dios, amar como Él ama. La última razón, por si habría que tener una más. ¿Por qué debemos amarnos mutuamente? Bueno, dijimos porque Dios es amor y es la fuente de todo amor, porque Dios nos dio ejemplo reconciliándonos por amor, y en tercer lugar, porque Dios se hace visible al mundo en nuestro amor. Porque Dios se hace visible al mundo en nuestro amor. Por eso tenemos que amar. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. El orden de las palabras en el texto griego está revertido y ponen la palabra Dios primero por una cuestión de énfasis. Podríamos traducirlo de esta manera: a Dios nadie jamás ha visto. Nadie jamás ha visto. Dando a entender que no hubo ningún momento en el pasado en que ninguna persona pudo ver a Dios. Y agrega la palabra jamás para reenfatizarlo, mostrando que no hay ninguna excepción. Nunca pasó. Nunca nadie jamás vio a Dios. Vos decís, pero Matías, esto es un problema. Porque arrancó Juan diciendo en el capítulo 1, mirá en el versículo 2. 1 Juan 1, 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Y ahí está hablando de la encarnación de Cristo. Y Juan está diciendo, nosotros lo vimos. En el Evangelio de Juan, Juan dice que el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿en qué quedamos, Juan? ¿Vos lo viste a Dios o no lo viste a Dios? Y acá dice, nadie jamás ha visto a Dios. Claro, en la encarnación, la humanidad de Cristo se volvió el vehículo para que lo invisible se haga visible en una persona de carne y hueso. Pero la esencia, lo que Dios es, eso nunca nadie lo vio, porque Dios es espíritu. Y Él, por ser espíritu, es invisible, no se puede ver. Nadie lo vio, ni nunca nadie va a ver a Dios. Porque es invisible. Pero entonces, si Dios es invisible, ¿cómo es que vamos a glorificar a Dios? ¿Cómo es que vamos a hacer que el mundo vea la hermosura de Dios si Dios no se ve? Y acá es donde Juan trae este argumento y él está diciendo, el Dios invisible se hace visible en el amor
que los creyentes se muestran unos por otros. Ahí se ve a Dios. No solamente se ve un acto de bondad, se ve a Dios mismo. Se ve a Dios en algo que no podría ser producido por la carne. Algo que viene de Dios y se hace carne en una persona que se entrega en amor por otro. ¿Y por qué es esto importante? Porque para esto fuimos salvados. Fuimos salvados para mostrar las virtudes de aquel que nos salvó, ¿no? Fuimos salvados para reflejar la gloria de Dios. Y por eso Juan nos está dando este argumento. Es en el amor en donde Dios se ve. Y termina con esta expresión. Él dice, nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Y ahí sí, ese sí tiene el sentido de condición. O sea, la condición implica que la acción que se va a decir más adelante solo es verdad si se cumple esta condición. ¿Cuál es la acción? La acción es Dios permanece en nosotros. ¿Cuál es la condición? La condición es si nos amamos. Solo si esto es verdad, aquello es verdad. Entonces, Dios permanece en nosotros, pero acá hay una condición, solamente si esto es verdad. ¿Qué es verdad? Si nos amamos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. La palabra permanece tiene el sentido de que Dios habita en nosotros. Somos su lugar de residencia. Y está en tiempo presente, no está en tiempo pasado, no dice Dios permaneció en nosotros, sino Dios permanece en nosotros, dándole la idea de algo continuo. Pasó, pasa y va a seguir pasando, es real, Dios permanece en nosotros. ¿En quién permanece? Y lo que está diciendo acá Juan es lo mismo que antes señaló. Solamente personas que aman pueden ver la realidad de un Dios que habita en ellos. Un Dios que les salvó, un Dios que les controla. Y lo último que dice, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esto es un poco extraño, ¿no? Porque acá parece que está diciendo, el amor ya es perfecto, ¿no? Entonces, vos decís, pero si la medida es solamente los que tienen un amor perfecto, son los que muestran que Dios vive en ellos de forma permanente. Entonces, ¿quién califica para eso? ¿Quién tiene un amor perfecto? ¿Quién nunca se enoja? ¿Quién nunca tiene amargura en el corazón? ¿A quién nunca le ha costado perdonar a su hermano? Todos luchamos con esos pecados. Yo soy el primero. Y entonces, bueno, lo que está diciendo Juan acá es que el amor de Dios es perfecto. El amor perfecto de Dios está en el corazón del creyente. Claro, el problema es que además de ese amor perfecto de Dios que está en el corazón del creyente, lo que también hay es pecado. Y convive en la misma persona el amor y el egoísmo. Porque el egoísmo es parte de ese viejo hombre que todavía está en nosotros, que tenemos que hacer morir. Pero en esta persona está el amor perfecto. El amor que tiene que abundar aún más y más, como decíamos en 1 Tesalonicenses, pero que está ahí. En Él está. Entonces, este propósito de que nos amemos no es algo menor en las Escrituras. No es algo opcional para el creyente o selectivo, como decíamos la vez pasada. Esto es lo que tiene que marcar la vida de nuestra iglesia. Para esto fuimos salvados. Fuimos salvados para que nos amemos. Lo dice ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, al final del capítulo, los últimos versículos, dice que nuestras almas fueron purificadas para el amor fraternal no fingido. Y por eso debemos amarnos. Para esto fuimos salvados, para amarnos. Para esto es que la iglesia tiene que defender la sana doctrina. No solamente para que sepamos más,
sino para que amemos mejor. ¿No es esto lo que dice? Miren, le leo el último versículo, en Primera de Timoteo, capítulo 1. Cuando Pablo le dice a Timoteo que tiene que proteger la enseñanza en la iglesia, no dejar que falsas doctrinas se prediquen. ¿Por qué? Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es, ¿cuál será? ¿Será que sepamos mucho? ¿Que podamos defender la verdad? ¿Cuál será el propósito de la enseñanza fiel y sana en una iglesia? El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El amor que nace de esta fuente es el objetivo. Amor es lo que estamos buscando. Amor tiene que ser lo que se vea a medida que avanzamos en la doctrina. Amor es lo que tiene que verse en nuestras vidas cada día. Bueno, terminamos ahí. ¿Sí? Hay varias preguntitas que escribí y una tarea que les dejé. Ahora les va a llegar por mensajito después para que estemos trabajando esta semana. Y oro que este tiempo que vamos a estar hablando sobre los unos a los otros en este verano, el Señor nos ayude a crecer en estas relaciones de interdependencia que están movidas por este amor que el Señor quiere que haya entre nosotros. Oramos, terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos expones, nos confrontas y nos edificas, nos afirmas. Pones ese deseo por la santidad, por abandonar el pecado y por seguir la justicia. En este caso hablamos del amor. Y Señor, te pido que tú, que eres un Dios de amor, que nos ha salvado para que podamos amar, que nos ha mostrado lo que es amar, que tú también hagas en nosotros lo que pides de nosotros y nos permitas amar como tú nos has llamado a hacerlo. Te pido, Señor, por nuestras vidas, cada uno. Te pido por esta semana y cuando volvamos a casa y hablemos sobre este tema y nos evaluemos y nos estiremos por un amor práctico, te pido que tú nos ayudes a crecer. Te encomiendo todo esto a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.